Esteban ajustó su gorro de lana mientras se abría paso entre la niebla que cubría la planta industrial. Había aceptado el turno de noche en la fábrica de papel con una mezcla de resignación y necesidad, los pagos eran puntuales y el silencio nocturno le daba un respiro. Sin embargo, desde su primer día en ese turno, algo se había sentido mal. La planta tenía casi 100 años y, a pesar de su modernización, las sombras de las estructuras viejas seguían siendo lo suficientemente densas como para dar lugar a historias espeluznantes. Los rumores en el vestidor giraban alrededor de apariciones de antiguos empleados. Pero Esteban no creía en supersticiones y se reía de los demás cuando le contaban esas cosas. Sin embargo, algo en el aire durante las noches se sentía inquietante. Esa noche, Esteban llegó a su puesto de trabajo y se encontró con Raúl, el jefe de turno, quien lo saludó con una sonrisa cansada. «Hoy estás solo en la planta de producción, los otros chicos no pudieron venir», le dijo Raúl mientras le entregaba un mapa con las zonas en las que tenía que revisar. ¿Solo?, preguntó Esteban, sintiendo un escalofrío. «Sí, pero será rápido. Tienes que hacer un recorrido por la zona B y se hace el chequeo y me llamas si necesitas ayuda. Pero, tranquilo, nunca pasa nada». Esteban le devolvió la sonrisa, aunque había algo en los ojos de Raúl que no lo dejaba del todo tranquilo. La zona B era la más antigua de la planta y se decía que estaba prácticamente abandonada. Sin embargo, cada tanto, algún inspector de seguridad hacía un recorrido y debían mantenerla en condiciones mínimas. Cuando llegó a la zona B, notó que las luces parpadeaban como en una mala película de terror. Ignoró el detalle, recordándose a sí mismo que no debía dejarse llevar por su imaginación. Encendió su linterna y avanzó por el largo pasillo. La estructura crujía bajo sus pies y el eco de sus pasos resonaba en el silencio. A mitad del pasillo, Esteban sintió una presencia a su espalda, pero cuando se giró, solo había oscuridad. La niebla de afuera había logrado colarse por las ventanas viejas y envolvía la planta en un velo espeso y húmedo. Cuando estaba a punto de volver, un sonido lejano le heló la sangre, era un murmullo, algo apenas audible. Parecía una voz, un susurro que se mezclaba con el viento. «¿Hola?», llamó, con un intento de valentía que le falló al oírse. Nadie respondió. Sin embargo, el susurro continuó, y Esteban pudo distinguir palabras entre el viento: «Ayúdame, aquí, atrapado». Sacudió la cabeza, convenciéndose de que era una alucinación. Pero conforme avanzaba, los murmullos se intensificaban, llenando el aire con una voz de otro tiempo. Recordó las historias de la planta, se decía que un trabajador había muerto atrapado en la maquinaria hacía muchos años. Pero eso solo era un rumor, ¿o no? Al llegar a la sala de máquinas, el sonido se tornó más claro y desesperado. Era una mezcla de llanto y gritos, y ahora las palabras eran mucho más nítidas: «Sácame de aquí». Esteban retrocedió y se tropezó con una herramienta en el suelo. La linterna cayó y se apagó, dejándolo en completa oscuridad. Con el corazón en la garganta, se agachó y trató de encenderla de nuevo. Cuando lo logró, levantó la vista y su luz alumbró algo en el rincón. Un hombre con el uniforme antiguo de la fábrica, cubierto de manchas de aceite y polvo, lo observaba con ojos vidriosos y vacíos. Su boca estaba abierta en una expresión de terror. «Por favor», dijo la figura, apenas un susurro, «sáquenme de aquí». Esteban retrocedió, incapaz de procesar lo que estaba viendo. La figura alzó una mano huesuda hacia él y se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Quería correr, gritar, salir de esa sala, pero estaba paralizado. En su mente intentaba convencerse de que todo era su imaginación, una mala jugada de sus nervios. Sin embargo, algo más profundo le decía que lo que había visto era real. Decidió hacer el recorrido lo más rápido posible y luego salir de la planta. Pero al girar por otro pasillo, notó una puerta que nunca antes había visto. Era pequeña, de metal y con un candado oxidado que parecía a punto de caer. Sintiendo una extraña mezcla de curiosidad y temor, se acercó a la puerta. Apenas la tocó, el candado se soltó, y la puerta se abrió con un crujido infernal. La sala que descubrió era un cuarto oscuro lleno de archivos y herramientas viejas.
Parecía una bodega olvidada. Esteban sintió una presencia en la habitación, algo intangible pero opresivo. El aire se tornó denso y sintió un frío que calaba hasta los huesos. A medida que avanzaba, notó algo en una esquina, un cartel viejo y desgastado. Al acercarse, vio el nombre de la fábrica y una lista de nombres, con fotos borrosas. Entre ellas, reconoció el rostro de la figura que había visto antes. Eugenio Santos. Fallecido en accidente laboral, 1973. Las piernas de Esteban flaquearon y apenas pudo apartarse del cartel antes de tropezar con algo en el suelo. Unos huesos. El terror lo embargó y comenzó a retroceder, pero entonces sintió una mano fría sobre su hombro. Se giró lentamente, sabiendo lo que iba a ver. Eugenio lo miraba con ojos desorbitados, su boca abierta en un grito mudo. «No te vayas», suplicó la figura, «ayúdame a salir». Esteban gritó y salió corriendo, apenas consciente de sus pasos y de los gritos de desesperación que lo perseguían. Al llegar al pasillo, cerró la puerta detrás de él y apoyó la espalda contra ella, jadeando. Pero los gritos no cesaron. A su alrededor, las luces parpadeaban y el murmullo de voces crecía. Todo el lugar parecía haberse convertido en un corredor de lamentos. Como si las paredes, los techos y las máquinas mismas lloraran por algo que había quedado atrapado en el tiempo. Esteban. La voz de Raúl resonó, rompiendo el hechizo. Lo vio correr hacia él desde el otro extremo del pasillo, con el rostro desencajado. ¿Qué te pasó? Esteban intentó explicarse, balbuceando incoherencias sobre la figura, el cuarto secreto, los huesos. Raúl lo miró con una mezcla de preocupación y escepticismo. «Tómate un descanso», le dijo, guiándolo hacia la salida. «Es solo tu mente jugándote una mala pasada. Aquí no hay nada». Pero mientras se alejaban, Esteban escuchó un último susurro detrás de él, un lamento que se quedaría grabado en su mente. «No te olvides de mí». Esa noche, Esteban renunció a su puesto en la planta, pero los recuerdos de aquella figura lo seguirían, atrapado en un ciclo de pesadillas. Porque, aunque intentara olvidarlo, siempre quedaba la duda, había dejado atrás a alguien que aún clamaba por salir. Jorge caminaba bajo las luces mortecinas del largo pasillo de la planta industrial, arrastrando su cansancio junto con el eco de sus propios pasos. El turno de noche era parte de su rutina desde hacía meses, y aunque al principio disfrutaba la tranquilidad de la madrugada, últimamente un malestar inexplicable había empezado a invadirlo. El silencio de la planta parecía albergar algo que acechaba desde las sombras, algo que solo se sentía en la quietud de la noche. Esa noche en particular, sin embargo, el ambiente era incluso más denso que de costumbre. La planta, dedicada a la fabricación de maquinaria pesada, estaba en proceso de una renovación, y muchos de los empleados del turno diurno murmuraban sobre sucesos extraños, voces sin dueño, luces que parpadeaban sin razón, máquinas que parecían funcionar solas por momentos. Jorge, siempre escéptico, atribuía todo aquello a la paranoia que podía surgir en un edificio tan grande y vacío en las horas de la noche. Sin embargo, sus creencias estaban a punto de ser puestas a prueba. Poco después de iniciar su recorrido, su supervisor, Carlos, le dio una orden peculiar por radio. Necesitaban una inspección en la sección de ensamblaje, un área que no solía estar activa en ese horario. Cuando Jorge preguntó la razón, Carlos respondió de forma evasiva. «La dirección ha solicitado una revisión urgente de esa área, Jorge. Haz el recorrido y nos informa si ves algo inusual». Jorge sintió una punzada de incomodidad. La sección de ensamblaje tenía fama entre los trabajadores. En más de una ocasión, habían encontrado herramientas movidas del lugar, luces encendidas a pesar de haber sido apagadas, y una vez, un compañero había jurado escuchar voces que susurraban desde las profundidades de las máquinas. Con una linterna en mano, Jorge avanzó hacia la entrada de ensamblaje. Al pasar por el umbral, un aire frío y húmedo lo envolvió, como si hubiera ingresado a una cámara subterránea. Las máquinas, apagadas y cubiertas de polvo, parecían espectros en la penumbra. A medida que caminaba entre las filas de maquinaria, notó que el silencio era absoluto, pero un extraño zumbido resonaba en su cabeza,
como un eco lejano que él mismo no podía oír con claridad. Pasó por una serie de enormes brazos robóticos que se erguían en ángulos inquietantes, como si esperaran la orden de alguien para moverse. Y de repente, algo lo sobresaltó, una figura pasó rápidamente por su campo de visión en un rincón de la sala. Jorge apuntó con la linterna, pero no había nada. Intentó calmarse, convencido de que solo se trataba de su propia mente jugándole una mala pasada. Dio un paso adelante y entonces escuchó un murmullo. Era apenas un susurro, pero sonaba como una voz arrastrada, que murmuraba su nombre. Jorge. El eco de su nombre resonó en la sala y él giró en todas direcciones sin encontrar el origen de la voz. Tranquilo, pensó, intentando sofocar el miedo que crecía en su pecho. Es solo tu mente. Solo estás cansado. Pero el murmullo se intensificó, como si las paredes mismas lo llamaran, como si cientos de voces se unieran en una sinfonía espectral, llamándolo desde algún lugar profundo de la planta. Jorge. Ayúdanos. La última palabra hizo que se le erizara la piel. Era un llamado de auxilio, y el tono de sufrimiento era tan claro que casi podía sentir el dolor de quien la emitía. Dio un paso atrás, intentando alejarse de la fuente de los susurros, pero entonces las luces parpadearon y se apagaron por completo. La oscuridad cayó sobre él como un manto, y el único refugio de Jorge fue su linterna, cuya luz temblorosa apenas lograba disipar la negrura a su alrededor. Intentó usar su radio, pero solo escuchó estática. Era como si algo hubiera bloqueado la señal, dejándolo completamente aislado en la planta. Aún sosteniendo la linterna, comenzó a caminar hacia la salida. Pero sus pasos resonaban, reverberando en el vacío y haciendo eco, como si alguien más caminara junto a él o como si la planta misma replicara sus movimientos. En su apuro, tropezó y cayó al suelo. La linterna salió disparada de su mano y rodó hacia adelante, deteniéndose a pocos metros. Cuando miró hacia ella, vio una sombra frente a la luz. Una silueta alta y deformada que parecía mirar hacia él, inmóvil. ¿Quién está ahí?, preguntó, apenas en un susurro. La figura no respondió. Su contorno era apenas discernible, pero en sus rasgos vagos había algo inhumano. Sin embargo, a medida que Jorge observaba, su forma empezó a cambiar, como si se retorciera, haciéndose cada vez más pequeña y humana, hasta adoptar el tamaño y la apariencia de un hombre. Un hombre cuyo rostro se volvió nítido ante él. Se trataba de uno de sus antiguos compañeros, Diego, quien había desaparecido meses atrás. Diego lo miraba con los ojos llenos de desesperación y miedo, sus labios temblaban y su piel parecía pegajosa, como si estuviera cubierta de una sustancia viscosa. Alzó la mano, señalando una dirección en la penumbra, y murmuró con una voz quebrada: «Ayúdame». Antes de que Jorge pudiera responder, Diego se desvaneció en el aire, dejando solo el eco de su voz. Aterrorizado, Jorge tomó su linterna y, sin pensarlo, siguió la dirección que Diego había señalado. Lo que encontró fue un estrecho pasillo, oculto entre la maquinaria. Al final del corredor, había una pequeña puerta de metal, apenas visible bajo el polvo y la suciedad. En el suelo, una inscripción grabada en el cemento casi borrada por los años parecía advertir de algo, pero el tiempo había desvanecido las letras, dejándolas ilegibles. Dudando entre el temor y la curiosidad, Jorge abrió la puerta. Dentro, se encontró con una pequeña sala oscura, iluminada solo por el tenue resplandor de la linterna. El olor a humedad y óxido era penetrante, y el aire estaba tan viciado que casi no podía respirar. Sin embargo, lo peor de todo fue lo que vio en el centro de la sala. Un círculo de sillas rodeaba una pequeña mesa metálica, y sobre cada silla había un casco de seguridad. Eran cascos viejos, de un modelo que Jorge reconoció por las fotos de los primeros trabajadores de la planta, quienes habían trabajado allí hacía más de 50 años. Pero lo que le heló la sangre fue el detalle que descubrió al acercarse: en cada casco, había una marca de sangre seca, como si alguien los hubiera arrancado de las cabezas de sus dueños de forma violenta. Apenas pudo reaccionar antes de escuchar pasos en el pasillo detrás de él. Cuando giró, vio una figura al final del corredor. Era Diego, pero esta vez no estaba solo.
Detrás de él había varias figuras más, cada una con el rostro desfigurado por el dolor y el sufrimiento. Sus ojos estaban fijos en Jorge, sus bocas abiertas en un grito mudo, como si quisieran transmitir un mensaje imposible de entender. El aire en la sala se volvió insoportable, y un frío antinatural lo envolvió. Incapaz de soportar más, Jorge retrocedió hacia la puerta y la cerró con fuerza, apoyándose contra ella mientras escuchaba el sonido de las figuras golpeando la pared desde el otro lado. Su radio emitió un sonido débil, y la voz de Carlos se escuchó entrecortada. «Jorge, ¿dónde estás? ¿Por qué no respondes?» «Carlos», murmuró Jorge, su voz temblando. «No vas a creerme. Diego está aquí, y los otros, hay algo en esta planta, Carlos, algo que nunca debería haber salido». El silencio en la radio fue largo. Finalmente, Carlos respondió con voz baja y temblorosa. «Lo sé, Jorge. Todos lo sabemos. Pero no hay nada que podamos hacer. Ellos están aquí desde antes que nosotros. Nosotros solo, seguimos trabajando». Antes de que Jorge pudiera preguntar qué significaba aquello, la radio se apagó, dejando solo el silencio de la sala y el eco de su propia respiración. Intentó calmarse y abrir la puerta, pero cuando lo hizo, el pasillo estaba completamente vacío. Las luces habían vuelto a encenderse, y la planta estaba en un silencio absoluto. Sin embargo, Jorge sabía que aquello no era el final. Los lamentos, las figuras, el horror que había sentido en cada rincón, todo ello se quedaría con él, grabado en su memoria. Había visto algo que nadie debía ver, algo que permanecía en la planta desde hacía décadas, esperando a que alguien descubriera su dolor, su historia, su condena eterna. Jorge salió de la planta aquella noche, renunciando al trabajo, pero cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Diego y de los otros volvía a él. Sabía que su historia no había terminado. Gracias por escuchar otras historias más de mi canal de Leyendas Reales. Suscríbete, dale like y activa la campanita para más videos.